amuntega els primers quilos de sal que produeixen aquesta temporada les salines de Vilanova de la Sal. Buenos días, bon dia a tothom. ¿Entendéis el catalán todos, no? No, perfecto, os hablo el castellano, ningún problema. Soy Miguel Marcelino, como ha dicho él, soy el secretario de la Asociación Catalana de Lleure Formatiu. Es una asociación que nació en el 2002 y que en sus principios, cuando nace por una cuestión pedagógica y de tiempo libre. Dentro de la asociación, al principio se crean tres proyectos y trabajamos estos tres proyectos. Uno de ellos era el Lleure Escoles, que es el llevar el tiempo libre a las escuelas, y durante el curso escolar nos dedicamos a trabajar con los escolares y podemos ir a la escuela a hacer unos talleres o podemos ir de una salida de un día, de 2 días, 3 días, depende de hacer estadas en casas de colonias o centros ya preparados para esto, ¿no? A veces utilizamos hoteles, no tenemos casa de colonias propia, no tenemos un sitio propio, pero sí que tenemos convenio con 4 o 5 casas de colonias que tienen muy buena infraestructura pero no tienen personal, entonces nosotros llevamos el equipo humano. Esto hacemos una oferta a las escuelas y llevamos trabajando desde el 2002 que empezamos con estas escuelas. Este es un proyecto, el proyecto mayoritario y el proyecto que más dinero nos daba, dijéramos, a nivel de poder funcionar la asociación, para poder llevar a cabo otros proyectos, ¿no? El problema ha estado que ahora con la crisis y con algunas historias que al principio teníamos muchas escuelas, teníamos entre 30 y 40 escuelas al año, ahora tenemos 2 o 3 escuelas al año. El problema nuestro ha sido que estamos situados en una zona donde no había nada, éramos los únicos que trabajábamos allí, estaba muy bien, ¿no? Y ahora la Generalitat de Cataluña ha creado un campo de aprendizaje, que son casas de colonias, sitios, casas de naturaleza, perdón, que son regidos por la Generalitat. El personal son maestros que trabajan allí con el sueldo de la Generalitat. Los locales suelen ser también de la Generalitat, por tanto sale muy barato ir allí. Las escuelas no tienen subvención, pero ir allí, por ejemplo, ir allí 3 días les cuesta 65 euros a los niños. Venir con nosotros les cuesta 95 euros. Esto ha sido un hándicap, porque nos han puesto un campo de aprendizaje a 10 kilómetros hacia arriba y otro 10 kilómetros hacia el sur. Nosotros nos han cogido al medio, todas las escuelas van aquí, pero no van al medio. El problema ha sido este. Y bueno, entonces, bien, seguimos trabajando porque nos gusta trabajar con los niños, nos gusta trabajar con la educación ambiental, que es lo que estamos trabajando, y bueno, de momento seguimos, no lo dejamos y seguimos en la brecha, ¿no? Otro programa que hicimos es durante el verano. Esto era durante el curso escolar, entonces durante el verano. Organizamos colonias, organizamos salidas, organizamos excursiones, tanto a nivel de familiar como a nivel escolar. Entonces somos los gestores de una estación. Esta es la línea de tren que quería cerrar, el gobierno español quería cerrarla hace ya 20 años. Lo que pasa es que con un convenio de la Generalitat se pasó a Ferrocarriles de la Generalitat la línea que va de Lleida a Pola de Segur. Esa estación esta línea quería cerrarse como cerraron la de Canfranc y como cerraron otras muchas, ¿no? Entonces, en el año 95, con otra fundación que trabajaba yo, hicimos un proyecto que recuperamos 3 estaciones que estaban cerradas, que hacía ya 30 años que no paraba el tren. De las 3, una la pudimos arreglar, empezamos a trabajar, a hacer obras y tenemos un refugio de montaña en esa estación. Lo gestionamos nosotros. Entonces, en esta estación hacemos encuentros de voluntarios, de jóvenes, y además utilizamos mucho lo que son las salidas a espacios de la comarca. Entonces tenemos contacto con escuelas, con grupos de Boy Scouts o con grupos de Splay. ¿Qué hacemos? Les dejamos nuestras infraestructuras o sencillamente les hacemos las actividades nosotros. Esto durante el verano. Otro proyecto que la asociación lleva a cabo es Escalfor. Escalfor es la abreviación de Asociación Catalana de Lleure Formatiu. Quitamos la R para que la gente no lo confundiera con calentar, Escalfor, calentura o como que sea. ¿No? Entonces lo dejamos así. Escalfor, y esta es la parte del voluntariado joven. Escalfor es la sección de voluntariado joven para jóvenes de 14 a 30 años. La primera edad se cumple,
porque no cogemos a más jóvenes, la segunda no se cumple, porque a veces nos vamos a un campo de voluntariado y hay gente de 56, 57, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, aquí nos dedicamos exclusivamente a hacer campos de trabajo. Campos de trabajo, ya sabéis lo que son unas actividades de verano, de voluntariado, donde se hace un proyecto sobre un trabajo, sea de arqueología, sea de botánica, sea de social, hay muchas tipologías, y cada verano hacemos unos 15 días. Nosotros nos hemos especializado mucho en campos de trabajo internacionales, y cada año intentamos hacer 1 o 2 internacionales. Viene gente de todo el mundo. Por ejemplo, este último verano hemos hecho 2, uno en Balaguer y uno en Algerri, y para que veáis un poco la composición de la gente, de 24 personas que teníamos 18 nacionalidades diferentes de diferentes partes del mundo: Canadá, Marruecos, Japón, Corea, y toda Europa, vaya, Inglaterra, Francia, Alemania, es muy variado, una variedad. Todos los campos estos son en convenio con la Generalitat, ella es quien gestiona la cuestión de las inscripciones y del personal. Nosotros lo que hacemos es hacer el proyecto y luego llevarlo a cabo. Esto ya hace desde el 2003 que lo vamos haciendo y lo vamos haciendo cada año. Llevamos ya unos 30 campos de trabajo, de 2003 hasta ahora. Y hemos trabajado en muy diferentes tipologías. Arqueología, hemos trabajado en medio ambiente, hemos recuperado caminos, hemos recuperado pueblos antiguos, hemos recuperado monumentos, castillos árabes, o sea, hemos trabajado un poco en todo. Bien, otra parte que tenemos y muy importante en la asociación es que creamos dentro de la asociación un grupo de llevar espectáculos, y esto es lo que nos da un poco de dinero para subsistir bien la asociación, ¿no? Que somos un grupo que yo soy músico, además de educador medioambiental, soy músico y hemos montado un contacuentos. Tenemos una sección de contacuentos donde vamos explicando historias, eso lo hacemos por las escuelas, asociaciones de padres, pueblos, fiestas mayores. Tenemos un grupo de animación infantil, y yo solo, por mi cuenta, a veces pues hago bailar a la gente también, un poco chumba, 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 ¿sabes? Un piano que suena solo, tú haces ver que tocas, pones el MIDI va sonando, parece una orquesta entera, y tú cantas, sencillamente tú cantas encima y ya está, y punto. Bueno, esto es lo que ahora nos da un poco de dinero para mantener, todos son para poder mantener la asociación, y ya veréis por qué necesitamos tanto dinero. Esto es lo que hacemos hasta ahora. En el año 2003, nos convocan a una reunión en Vic. Nos convocan a una reunión para dar a conocer un proyecto que se empezaba a funcionar en Cataluña, que era la xarxa de custodia de territorio, una red de custodia de territorio. Esto es una asociación que lo que hace es ponerse en contacto con agricultores que tienen campos, tienen bosques, fincas que no las utilizan, entonces hacer una cesión a la asociación esta para que la ponga en valor, para que la limpie si es una finca agrícola, o haga una gestión de forestal si es un bosque, ¿no? O sea, las secciones pueden ser de 1 año a 50 años, ¿no? Entonces eso depende del propietario. El propietario nunca pierde la propiedad, lo único que pasa es que la gestión la lleva esta asociación. Bien, nosotros al principio estuvimos interesados, empezamos a hablar con ellos, nos interesaba algún cacho de bosque relictual de robles que hay cerca en nuestras zonas, hay un par de bosques relictuales muy interesantes de unos 200, 300 años. Los árboles tienen entre 200 y 300 años, pero en una reunión de estas de xarxa de la custodia de territorio vino un señor de Estados Unidos y nos presentó un proyecto que ellos utilizan allá, que era la custodia de patrimonio. O sea, aparte de la custodia de territorio, paisaje, campo, bosque, ellos hacían también custodia de patrimonio. Y esto resulta que hacía unos 60 años que allí funcionaba ya en América, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues en un país cuando hay mucho patrimonio, como tenemos en Cataluña o en muchas partes de la península, claro, mucho patrimonio se pierde porque no se puede recuperar, porque no se puede arreglar, porque la administración no tiene dinero suficiente para recuperarlo todo. Entonces, ¿qué hacían en Estados Unidos? Lo cedían a una asociación. Y esta asociación era quien se encargaba de limpiarlo, ponerlo en valor, restaurarlo, reconstruirlo y, lógicamente, sacar un beneficio social de este patrimonio, ¿no? Esta parte nos interesó más a la gente que estábamos en la Junta entonces, ¿no? Y decidimos emprender una historia. Y bueno, entonces buscamos en la zona algo muy representativo. Estamos en la Noguera, la comarca de la Noguera, y algo muy representativo y que fuera único. Y lo encontramos las salinas de Vilanova de la Sal. Llevaban 35 años abandonadas y nos interesamos por ese tema. Entonces, bien, ¿cómo empieza la recuperación de las salinas de Vilanova de la Sal? Primero, con una negociación con el ayuntamiento. Lo que aprendimos nosotros es que las salinas las compraba el ayuntamiento
y nos accediera a nosotros en custodia. La idea era esta. Primero porque era una asociación muy pequeñita, somos 14, 15 personas, o somos más, sí que tenemos 300 asociados, pues son voluntarios que van a echarnos la mano cuando pueden, ¿no? Pero no, en la gestión, la Junta somos 7 personas. Bien, entonces, la historia era esta. Dinero no teníamos, pues fuimos al ayuntamiento, y entonces había un alcalde bastante abierto a estas ideas, y le gustó la idea, le gustó. Hicimos todo un proyecto, nosotros le presentamos todo el proyecto ya hecho, para que pudiera presentarlo pues, al resto de regidores del ayuntamiento. Y perdona, que me he perdido, ¿de quiénes eran anteriormente las salinas? ¿De varios propietarios que ni se sabía? Luego te cuento, cuando entremos en la historia de las salinas, sí, de esa forma, tranquilo, voy a contar por qué están las salinas allí, voy a contar la historia de las salinas y voy a contar cómo llegan a nosotros. Tranquilo, tenemos una hora. Bien, entonces llevamos el proyecto del ayuntamiento y el problema que tenía el ayuntamiento, bueno, hacemos una reunión tripartita con el propietario de las salinas, un particular, del pueblo de Vilanova de la Sal, que fue el que las cerró porque dijo que no eran rentables y las cerró por eso, por falta de rendibilidad, ¿no? Entonces hicimos un proyecto. El señor nos pedía 40.000 euros de 5 hectáreas, que son la salina y la zona de protección de las salinas, pedía 24.000 euros y el ayuntamiento le daba 30, pero para pagar en 5 años. Entonces él dijo que no, que quería cobrar trinco, que quería el dinero ya, y nosotros buscamos la solución. Entonces a través de la Fundación Biodiversidad conseguimos la subvención para poder comprar salinas de 30.000 euros. Pero justo en este momento hay elecciones municipales, cambia el ayuntamiento y entra un señor que no se sabe por qué, porque es de un partido raro. Son 7 concejales en el ayuntamiento, sacaron 3 de un color, 3 de otro color y él solo sacó 1. Pero claro, como unos no querían perder la poltrona, negociaron con este señor y este señor dijo, vale, os apoyo a vosotros, pero quiero 2 años de alcaldía. Y tuvimos la mala suerte de chocar con este señor, un señor muy retrógrado, un señor que cerrado a todo y nos dijo que no, rompió todos los papeles, todos los proyectos que tenía el otro alcalde, lo rompió todo y cerró todo. Y es que nos quedamos sin el proyecto, perdimos los 30.000 euros de subvención porque él sí que estaba de acuerdo en coger la subvención, pero la Fundación Biodiversidad nos pedía dos características para podernos dar la subvención. Primera, que el ayuntamiento comprara las salinas y las declarara bien cultural de interés o local o nacional, lo que fuera más fácil, y que la segunda característica era que la dieran en custodia a una asociación, a una ONG. Claro, el ayuntamiento estaba de acuerdo en coger el dinero, pero no, ni en proteger las salinas, ni en darlas en custodia a una ONG. Entonces se perdió la subvención y se paró aquí. Y en esto que llega, esto pasó en el año 2003, en el año 2004 hay otro cambio termina el señor termina los años de candidatura a este señor, es la primera del 2004, y por una amiga que trabaja en el catastro de Lleida, nos enteramos que hay un especulador que está detrás de estas salinas, que está pidiendo mucha información de las salinas, y quién es el dueño, qué tal y qué cual, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos con el representante de este especulador y nos dijo que lo que quería hacer es meter ahí la Caterpillar, arrasarlo todo y hacer una salina moderna, ¿no? Y con esto nosotros creíamos que se perdía el patrimonio del pueblo, se perdía un patrimonio de 2000 años de antigüedad, y no estábamos dispuestos, intentamos dar un poco de guerra. Entonces volvimos al ayuntamiento, el alcalde que había nos dijo que sí, pero que no tenía dinero para comprarlo, y se iba pasando. Entonces, bueno, pues nos reunimos la junta de la asociación y decidimos comprarlas nosotros. Dijimos, vamos a comprarlas nosotros. Entonces, todo chulo, nos fuimos al banco, pedimos un préstamo, nos dijeron que no, que necesitamos a alguien que nos avalara, porque nosotros no éramos solventes, ninguno de los que estaba allí, buscamos una persona que nos avaló, nos dieron el crédito, 20.000 euros, porque hicimos una negociación con el propietario, él nos pedía 24, nosotros le dábamos 12, empezamos a legitar, ría abajo, y en 18 terminamos de llegar a un acuerdo, ¿no? Pedimos 20.000 euros porque tenemos que pagar al señor tenemos que pagar también el notario, y un préstamo 5 años que estuvimos pagando. Esto fue una sangría para la asociación durante 5 años, pero al final lo conseguimos, y en el 2009 brindamos con cava, porque terminamos de pagar la última letra, ¿no? Bien, y así es de la manera que llegan las salinas a nosotros. Las compramos,
en este tiempo, en el 2004, el 30 de junio de 2004. Bien, al principio tenemos las salinas allí y vamos a ver qué queremos hacer, entonces empezamos a hacer proyectos, ¿no? Las salinas ya van, como os he dicho yo, ya van 30 años abandonadas. Ay, perdón, sí, bueno, aquí tenemos la historia, las salinas son nuestras, ¿no? Vamos a comentar un poco el por qué hay salinas allí, y luego ya os explicaremos nuestro proyecto. Vamos a empezar un poco el por qué está la salina allí. Porque la gente dice, oh, si no tenéis mar aquí, ¿por qué tenéis salina, no? Pues muy bien, os traigo un mapa de hace unos 80 millones de años, de lo que era entonces la península ibérica y Europa, ¿no? Las salinas nuestras están aquí dentro de este canal, más o menos entre la Sierra del Montsec, que entonces eran unas pequeñas islas, que sobresalía junto con el Pirineo, sobre unas pequeñas islas, y la cordillera ibérica, que salía un poco, ¿no? Y esto era todo mar. Con el paso de los años, y con el choque de las placas tectónicas de África y Europa, se fue plegando, se fue levantando la península ibérica, y este agua fue retrocediendo hasta su ubicación actual. Fue emergiendo la península ibérica, esto pasaba hace 50 millones de años, ¿no? Nuestras salinas están aquí. Entonces, ¿qué pasó? En esta zona de las salinas pasó que cuando el agua se marchó, quedaron grandes lagos de agua salada interior. Agua salada, retirando, quedaban grandes lagunas de agua salada. Entonces hubo un cambio climático muy fuerte, que fue el que hizo desaparecer los dinosaurios entre hace 65 o 60 millones de años, y aquí había aquí no, allá abajo teníamos un clima tropical. Esto hizo que la calor que hacía aquel clima tropical evaporara toda el agua de estos lagos interiores y creó grandes depósitos salinos en el subsuelo, mezclado con las arcillas del Keuper o Kuiper, depende de cómo se lo pronuncie, ¿no? Y fue creando grandes depósitos salinos, y así encontramos salinas en toda esta zona de aquí. Sí, toda esta zona de aquí prácticamente, la que más salinas hay, y podríamos hablar desde Añana, en el País Vasco, en Vitoria, hasta prácticamente las de Cardona, ¿no? Y por el medio encontramos las de Naval, encontramos las de Calasant, encontramos las de Peralta de la Sal, incluso encontramos Algema, cerca de Zaragoza, en Remolinos, y claro, pues hay depósitos de sal. Entonces sal aflora de diferentes maneras. La sal es menos densa que la tierra, esto es lo sabéis muy bien, y cuando están debajo de superficie la sal tiende a subir. Al subir hacia arriba, ¿qué pasa? Entonces pues hace como unas chimeneas que separa la tierra, sube, y entonces allí se crea un diapiro, que suele ser como una cubeta, por el medio más honda que por los lados, y ese diapiro es el que luego da lugar a lagos salados, ríos y fuentes de agua salada. Al llover, la precipitación se llega a esas capas saladas que pueden estar entre superficie y 1000 metros de profundidad, y se saliniza, entonces aflora por diferentes sitios, en forma de fuente, en forma de lago y toda la historia, ¿no? Pues bien, esta es la razón de por qué tenemos sal en nuestra salina. Nuestra salina, en Cataluña quedan 3 salinas de interior que aún que se pudieran recuperar. Una están en Cambrils, aquí en el Solsonès, otra están en Gerri de la Sal, aquí cerca de Sort, y la otra son las nuestras de la Sal. Había muchas más de salinas, pero por falta de rendibilidad o porque el agua salía poco salinizada, se dejaron hacia 200 años, hacia 100 años, que se dejaron de utilizar y han desaparecido totalmente. Caso de las de Camarasa, de las de Santa Linya, de las de Àger, que son las que conozco yo más cerca, o de Ibars. En Ibars de Urgel había una salina cuando había el lago natural, ahora no, porque el lago que hay es un lago artificial. Para recuperar el nuevo se ha hecho con agua dulce, pero anteriormente era de agua salada. Antes de que lo desecaran, en los años 50, antes de que lo desecaran, era de agua salada y había salinas, se hacía sal ahí, ¿no? Muy bien, para que tengáis un poco de idea de las diferentes tipologías de salinas que tenemos, en Cambrils, en el Solsonès, es una fuente que nace arriba en la montaña y sale a unos 15 grados de temperatura, y sale a unos 28 grados de salinización, o sea, de cada litro sale 280 gramos de sal. Es muy salada, es la más salada de todas, ¿no? Y para hacer las salinas en la parte de abajo, como allí roca no hay mucha y piedra tampoco, lo que es la salina, el suelo de la salina, la base de las eras de evaporación, las hacían con arcilla. Entonces en la misma salina se encuentran hornos de arcilla para hacer las losetas para embaldosar las eras de evaporación, y el agua la conducían desde arriba hacia abajo, casi 1 kilómetro de troncos vacíos, conectados uno con otro, troncos vaciados por medio de forma de canal, y bajaba el agua allí. Es interesante, está todo aún recuperado, está un poco restaurado, lo lleva al ayuntamiento y se pueden visitar si quedas de acuerdo con el ayuntamiento.
En Jerry de la Sal es diferente. En Jerry de la Sal es una emanación de agua que sale del suelo, van burbujas, sale a 22 grados de temperatura, sale caliente el agua, pero solo sale a 12 de desalinización, o sea, 120 gramos por litro de sal. Y el suelo lo tienen hecho con codinas de río, con piedras de río, porque tienen el río allí mismo, utilizaban el agua dulce del río para mover la noria, para levantar el agua al nivel de las balsas, pero las balsas tienen pavimentadas con cantos rodados. En Vilanova de la Sal, allí es diferente. Tenemos un lago subterráneo, hay un lago de agua subterránea, los romanos hace 2000 años le hicieron ya un agujero, un pozo de 9 metros de profundidad, no tiene más, y de allí saca el agua salada. El agua sale a 15 grados de temperatura, como es normal, 15, 17 grados, depende de verano o invierno, y sale a 24 grados de sal, o sea, sacamos 240 gramos por cada litro de sal. Esta es la tipología de estas salinas que quedan aquí. Bien. Vamos a hacer un poco de historia de las salinas de Vilanova de la Sal. Nos centramos en la de Vilanova de la Sal y vamos a hacer un poco de historia. Documentos escritos no hemos encontrado más que este. Este es el único documento, es un pergamino del 1768, cuando el fray Clemente, un fraile Clemente, por orden del rey de aquella época, que era Carlos III, sí, Carlos III, hace un inventario de todas las salinas de la península ibérica. Entonces, bueno, pasa por Vilanova de la Sal, hace el dibujo de la salina que había entonces, con los dos pozos, las casetas de almacén y las eras de secadero. Aquí hay una leyenda que no se puede leer porque la fotografía está hecha a baja sensibilidad y a baja resolución y no puede leerse, tenemos la diapositiva pequeñita, pero aquí explica todo lo que había aquí. El tipo de eras, cuántas eras había de almacenamiento de agua, cuántas eras había de evaporación de agua, los pies que hacía cada era, los almacenes, cuántos pies hacía los almacenes, tal y cual, pero tenemos una pequeña duda, porque aquí fuera tenemos un pequeño pozo que no sabemos, tiene 1,5 metros de fondo, de profundidad, y no sabemos lo que sirve. Este pozo nos lo marca de 9 metros, o sea, la única medida que dan metros, y estamos un poco despistados porque no sé si en qué época se había inventado el metro, pero todo lo da en pies excepto el pozo que lo da en metros. Y aquí lo que explica es una proposición de optimización de las salinas, que era coger el agua salada, canalizarla a 800 metros hacia abajo y aquí abajo hacer ya la salina moderna. Esta es una salina antigua y se consideraba un poco impura, luego explicaremos por qué. Pero, bueno, cómo se cambió todo esto, ¿no? Pero aquí sencillamente se cogía el agua y se ponía en la balsa de evaporación, se evaporaba y se recogía la sal tal cual. Una sal llena de minerales, y esto no gustaba. La gente quería sodio puro, clorosodio puro, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Cogían el agua y la almacenaban en esas balsas. Estas balsas son de almacenamientos, la balsa, típica balsa, ¿no? De esta balsa la pasaban a unas de un poco menos profundas, unos 25, 30 centímetros de agua que habían aquí. Estas eran las balsas de precipitación. Aquí las dejaban aquí, el agua se condensaba más, pero precipitaban los minerales. Al precipitar los minerales, cuando la pasaban a la de evaporación, esto llamaban arcabota en Jerry, en Vilanova de la Sal nunca ha habido, en Jerry de la Sal sí, le llamaban arcabota, y cuando la pasaban a la era de evaporación, salía el cloro sódico prácticamente puro, creían ellos, porque las analíticas que podían hacer mineralógicas en aquel tiempo, supongo que eran bastante primarias, ¿no? Bien, esto no se llegó a construir nunca. De hecho, este pequeño llano que había aquí son los huertos de la huerta del pueblo, y no se construyó nunca, se siguió así. Es el primer documento que tenemos. Entonces, que nosotros sepamos, o que hayamos podido investigar un poco, creemos que la sal de aquí hace entre 6 y 10.000 años que se aprovecha. Las salinas las tenemos justo donde coinciden dos barrancos, uno que baja del pueblo de La Plana, otro que viene de la Arnella, y en esta parte de aquí suponemos que hace 5 o 6.000 años había un pequeño patamoy, ¿cómo se diría? ¿Asentamiento? No. Charco. Zona de charco. De charco. Sí, de agua, de encharcada de agua, ¿no? Un charco. Sí. Una base. Entonces, esta agua era salada porque había bajado por los barrancos salada, ¿no? Entonces, el hombre de Neandertal y más tarde el Homo sapiens sabían trabajar la sal ya.
pero ellos lo que hacían era recoger sal de superficie. O sea, estas fuentes creemos que eran intermitentes, que funcionaban solo en épocas de lluvia, y en verano, al secarse el agua, al evaporarse todo el agua, la sal afluía y quedaba en superficie. Recogían esta sal. Pero hemos encontrado, por ejemplo, en Añana, si estás excavando ahora, y si se ha corroborado ya, que cogían recipientes de barro, los llenaban de agua, los hacían hervir hasta tal punto que evaporaban todo el agua y se quedaban con la sal. O sea, esto lo hacían los neandertales ya, y los sapiens mucho más, ¿no? Bien, pues entonces podemos nosotros deducir que aquí se aprovechaba la sal de una manera u otra desde esta época, porque alrededor de las salinas hemos encontrado dos asentamientos del bronce, de hace 6-10.000 años, dos asentamientos del bronce, uno ibérico. El camino romano pasó a 1 kilómetro y justo a la altura de las salinas hay un término que llaman del hospital. Recordad que el término hospital es lo que se daba a las fondas que ponían los romanos para 40 kilómetros para descansar los animales y las personas. Pues allí hay el término hospital, que se supone que en la época romana había allí algún y es lógico que este mismo asentamiento también cuidara de las salinas. Bien, entonces, gracias a estos pequeños espacios que hemos ido encontrado, hay un campamento íbero, nada, allí a 1 kilómetro, hay un campamento íbero bastante fuerte, que era aprovechado, que se había construido dentro de un campamento del bronce. Entonces, pues creemos que todo este movimiento de personas allí no son estables, son campamentos que no se encuentra nada de construcción, sencillamente se encuentra mucha cerámica y en algún sitio se ve rastros de que podía haber alguna cabaña. O sea, son asentamientos que solo se ocupan en ciertas temporadas, supongo que es una temporada de verano para coger la sal. No son estables esos campamentos, excepto el íbero que se encuentra allá, el que dio lugar al pueblo, este sí. Bien, tenemos un documento, bueno, llegan los... Espera, vamos a esperar un poco, si no los vamos a perder. Los íberos, la sal la hacen igual que el hombre de Nardental, la recogen donde sea, ¿no? Son los romanos, cuando llegan, que nos enseñan a cultivar la sal. Son los romanos, que son muy observadores de la naturaleza, y ellos seguramente lo que vieron es que donde se revolcaba un jabalí, se hacía un hueco muy más profundo, si ellos se llenaban de agua dentro del verano y encontraban mucha más sal. Pues digo, si el jabalí lo hace, nosotros no lo hacemos. Entonces con arcilla misma, allí hay mucha arcilla del Kuiper, con arcilla hacían las balsas y con unas maderas las cerraban, hacían como cuadritos, los típicos cuadritos de la salina, pero las hacían ellos con arcilla y con tablas. Entonces ponían agua, evaporaban y sacaban la sal. Salió una sal rojiza, una sal sucia. Esta sal que está tanta de moda ahora, que viene del Himalaya, de color rojo, que la gente la compra pensando que es aquello, una panacea, pues es agua hecha con arcilla, es sal hecha con arcilla, está sucia de arcilla, no es más. Tiene todos los oligoelementos y los minerales de la sal y de la arcilla, o sea, tiene un poco más de mineralización. Bien, entonces, pues, esas salinas supongo que funcionan con los romanos, y en el tiempo de la ocupación árabe, en el tiempo del Andalus, eran una de las salinas más importantes que tenían los jefes de la Medina de Balaguer. En Balaguer se establece una medina árabe muy importante, un campamento militar con más de 30.000 soldados, porque vigilaban toda aquella frontera de allí, ¿no? Entonces, hay un documento, una carta del 1036, que el jefe de la Medina, de Lérida, envió una carta al jefe de la Medina de Balaguer, avisándole: ten cuidado que baja un señor que se llama Arnau Mir de Tost, repartiendo garrotazos por ahí, quitándonos el terreno. Sobre todo, vigilad Àger, que era una población muy importante, y, sobre todo, custodiad las salinas de Privà. Vilanova de Sal no existía en aquel tiempo todavía. Había un pueblo que se llamaba Privà, tocando las salinas, pues eran las salinas de Privà. Vilanova de Sal creció en el siglo XI, al principio se llamó Vilanova de Privà, porque el Privà se deshabitó, se pasó al pueblo nuevo, a la Vila Nova de Privà, pero con los años, con el tiempo y con la sal, ¿dónde vienes? Vilanova, de aquí Vilanova, porque aquí tenemos 4 o 5 Vilanovas. Vilanova de la Barca, Vilanova de Puig, Vilanova de Meià, Vilanova de l'Aguda, hay varias Vilanovas. ¿De qué Vilanova? De la Sal. Y gracias a esto pues, cambió el nombre del pueblo, se llama Vilanova de la Sal. Bien, este documento es una carta que está en Arabia, que la encontró un compañero mío que es historiador, es arqueólogo de Balaguer, que le interesó mucho el arte egipcio, se fue para allá.
y buscando, está prácticamente es una celebridad en arte también musulmán en la época del Andalus, ¿no? Llevó todas las excavaciones del castillo de Balaguer, del Pla del Matà donde había el campamento este militar, y al final un día se cansó de todo esto y se fue a Arabia a buscar más información y encontró esto. No tenemos ningún documento más, no hay ningún documento más. Bueno, la escritura, que es la escritura que tenemos nosotros, que es una copia de la escritura que se hizo en los años 20, ¿no? No hay ningún documento, ni tenemos nada. Sí que hay constancia de que cuando llega Raumir de Tost y le quita las salinas a los sarracenos que había allí en aquella época, justo en esta época, en el 1065, se crea o se empieza a construir el monasterio de la Santa María del Puig de les Avellanes. Este monasterio era un monasterio de unos premonastrenses que estaban en Tarragona, en el Vallclara. Roma cierra la orden monacal de premonastrense, la cierra, quiere eliminarla. Hay 7 monjes que no están de acuerdo, salen del convento, empiezan a andar hacia el norte, encuentran una cueva, se instalan en esta cueva y a partir de aquí empiezan a trabajar, construir un monasterio y cogen tanta fama de santos, porque eran doctores, maestros, ayudaban a la gente, cogen tanta fama que los condes de Urgel los acogen bajo su custodia, ¿no? Y les regala un terreno muy grande para que se construyan un monasterio porque estaban en una cueva, y les da un terreno muy grande. Dentro de ese terreno estaban ya incluidas las salinas de Vilanova de la Sal. Por eso no tenemos ningún documento de donación de las salinas. Sí que hay un documento de donación de las salinas de Camarasa y de las salinas de Santa Liña de los condes de Urgel a los monjes premonastrenses. Pero de las de Vilanova de la Sal no hay ninguno porque estaban dentro del territorio que se les dio. Como estaban dentro del territorio, pues no. Entonces creemos que es a partir del 1100, a principios del siglo XII, que los premonastrenses empiezan a gestionar las salinas estas. Y las gestionan prácticamente hasta 1835, hasta la desmortización de Mendizábal. La gestionan ellos, ¿no? En ese tiempo, ¿qué pasa en las salinas? Se siguen trabajando igual que los romanos. La sal se hace igual que los romanos. O sea, es tierra batida con madera. En el siglo XV, la Santa Inquisición aparece y dice: la sal roja es impura, hay que hacerla blanca. Y entonces, ¿qué se hace? Entonces, en la época de todas las salinas de España, de la península, porque en Portugal pasaba lo mismo, todas las salinas de la península buscan la fórmula de hacer la sal más blanca. Entonces, en Cambrils ponen baldosa roja, en Llano de la Sal ponen cantos rodados del río, y aquí en Vilanova, existen una serie de estratos de calcárea litográfica, que es muy exfoliable. Es donde encuentran los fósiles, de la pedrera de Meá y cosas así, y allí hay varios estratos así, ¿no? Pues sacan losas de allí y la enlosan. Tenemos una parte de las salinas que ahora las veréis enlosadas con losa de ese tipo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hacen la sal más blanca. En el 1835, desamortización de Mendizábal y le quitan las salinas a los monjes. A partir de aquí la historia empieza. Se la dan, lo compra tanto el monasterio como las salinas, como toda la propiedad del monasterio, lo compra un coronel del ejército del reino, de todo el reino español, digamos, ¿no? Y se queda con aquello. ¿Qué hace el señor este? Se aprovecha todo lo que puede. Se vende los libros, se vende los sarcófagos. Ahora los sarcófagos de los condes están en el Museo de Nueva York, en el de Cloister de Nueva York, y se vende las salinas. No está documentado, pero sí se sabe que es al principio del 900, se quedan las salinas una familia del pueblo. Y a partir de aquí tenemos la documentación oral que nos ha llegado a nosotros, a partir de 1900. En 1920, la salina tenía unos 46 balsas de evaporación, y en 1920 un señor de Balaguer, un propietario de Balaguer, un señor muy adinerado, un acaudalado, con mucho dinero, quiere invertir y no sabe de dónde. A ver, la sal entonces era muy importante. La sal era muy importante porque era la época pues, que todo se conservaba en sal, no había nada más, ¿no? Frigoríficos ni nada, ¿no? Y en la época también que aún se estaban haciendo los cambios, muchos viajes continentales a las Américas y a Cuba y aquí y allá, ¿no? Y sal se necesitaba mucha para sazonar, ¿no? Carne, pescado, lo que fuera, ¿no? Entonces, este señor de Balaguer cree que es un buen negocio y invierte. Y doblan la salina. Hacen 5 balsas solo, pero si las balsas normales hacen 20-25 metros cuadrados, él hace balsas de 200 y 300 metros cuadrados. Hay 4 que son 600 metros cuadrados y hay otra que tenía 200 metros cuadrados, ¿no? Porque su creencia es, si la hacemos
que quepa más agua, recogeremos mucha más sal, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que cuando hay mucha más agua, cuesta más de calentarse, cuesta más de evaporar y cuesta más de hacer la sal. Si en una balsa pequeñita cada 2-3 días recoges sal, en la balsa grande tienes que esperar un par de semanas para recoger. Sí que recoges mucha cantidad, eso es verdad. Una baja la misma... Sí, la misma... Bueno, ellos ponían más agua, ponían más cantidad de agua en las grandes, porque las pequeñas tienen una altura de unos 10 centímetros y las grandes tenían 20 centímetros de pared. Las balsas. Creemos, porque no, eso funciona muy poco, funciona unos 15 años. Porque, ¿qué pasó? Las otras que estaban empedradas, era muy sencillo, las que estaban enlosadas, era muy sencillo. La primera sal que hacían, no la sacaban. La dejaban una semana y que evaporara todo el agua. De manera que quedaba una crosta de sal muy fuerte, muy dura, casi como una piedra, y entonces hacían la sal encima de esta sal. Porque, claro, con losa es muy irregular, y no puedes ir recogiendo la sal, porque es muy irregular, ¿no? Entonces hacían esto, y quedaba un nivel perfecto, ¿no? Entonces hacían la sal de encima de esta sal. Entonces, las salinas nuevas que se hicieron ya no se empedraron, se hicieron ya con hormigón. Pero el hormigón este se hacía con arena que sacaban de la tierra. Cerca de allí hay unas montañas de ofita, de esta piedra magmática que antes os hablaba el profesor, y hay mucho, es que está muy mezclada con las sales, con las alitas, está muy mezclado también con la arcilla del Kuiper. Bien, entonces, cuando se descompone, igual que el granito que se descompone prácticamente, la ofita se descompone y hace una arena. Pero esta arena, como viene mezclada con arcilla, cuando la cogían no la limpiaban, era arena con arcilla. Y cuando la mezclaban con cal, porque el Portland no se había inventado todavía, el cemento Portland no se había inventado, lo mezclaban con cal y hacían, sí que era fuerte, pero con la sal la rompía muy rápido, ¿no? Y además la arcilla que llevaba descalcificaba el hormigón y lo rompía. ¿Esto qué pasó? Pues que duró unos cuantos años y como al final tenían que arrancarlo todo, los 800 metros, y hacerlos nuevos de hormigón, y eso vale mucho dinero, el señor de Balaguer se arruinó y lo dejaron. En los años prácticamente antes de la guerra dejó de funcionar. En los años 30 dejó de funcionar esta parte de las salinas. Se continuó trabajando en la parte de abajo, se continuó trabajando en la parte de abajo de las salinas, porque la parte de abajo de las salinas están hechas con baldosas pequeñas, ¿ya? Y aquí también al principio se hicieron, esta es la parte nueva es esta de aquí, esta es la parte nueva que la tenemos totalmente abandonada. Esta es la parte vieja de las salinas, que es la que dibujó el señor este, ¿no? Y claro, aquí era diferente, porque aquí estaba todo enlazado de piedra, entonces se hacía la sal. Y cuando se cambió por losas pequeñitas, porque después de la experiencia de aquí, entonces no es lo mismo cambiar una losa de 50 por 50 que cambiar 200 metros cuadrados de hormigón, ¿no? Bien. Esto es un poco la historia de las salinas, hasta que llegan a nosotros. Nosotros en 2004, cuando compramos las salinas, encontramos esto. Esta foto es del 2004, justo el día que llegamos a las salinas con la escritura. Dijimos, esto es nuestro, ¿no? 35 años paradas, el almacén de la montaña, el almacén antiguo, unos 200 años, y la cabaña del pozo. No sabemos años que tiene esa cabaña. Entonces, bueno, pues empezamos una asociación, nos volvemos una asociación, tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Empezamos a hacer el proyecto, hicimos un plan director, toda la historia, para recuperarlo, ¿no? Primero a limpiarlo, y después empezar a recuperar. ¿Cómo lo limpiamos? Es muy sencillo. Tuvimos unos 600 chicos, chicas, de 14 a 17 años, de toda Cataluña, voluntarios, que cada verano vinieron a pasar 15 días con nosotros a trabajar aquí. Y ellos son los verdaderos artífices de poder ver la fotografía esta, del cambio de fotografía, desde 2004 a 2008. Ellos son los que han limpiado toda esta zona de aquí. Ellos solo limpiaban, quitaban tierra, piedras y hierba, porque son gente joven y a más experiencia y más responsabilidad no les puedes pedir. Hicieron muy buen trabajo. Se recuperaron primero las salinas, estas del 2005, se recuperaron primero las salinas más cercanas y más fáciles de limpiar. En el 2006 se recuperaron las balsas de acumulación de agua, porque las balsas las aprovechábamos para poner el campamento dentro, las montamos las tiendas, y aquí había 6 de muy pequeñito, limpiamos esta, ponemos 3 aquí, 3 aquí. Limpiamos la zona del ciclo 15, esto es del ciclo 15, que es la zona del empedrado, de las losas, del terreno. Y bueno, y entonces pues al final, esta es la último trabajo. Aquí teníamos una balsa que había mucha arcilla. Y creíamos que era la única balsa que teníamos de estilo romano, con el suelo de arcilla y tal y que cual, y nos parecía que sí.
Entonces, esto era una zona de deyección, por aquí baja el barranco del agua, y cuando llueve con mucha intensidad, el agua baja por aquí. ¿Qué pasó? Pues que dejó, fue precipitando tierra aquí, hicimos una cata en un rincón y nos apareció la losa debajo. Entonces la limpiamos toda, y es toda de losa de hormigón, pero era interesante porque había más de 20 centímetros de una capa muy fina de arcilla, muy fina, que fue lo que nosotros al principio nos dio la idea de que era arcilla prensada, y no, al final no tenemos nada de época romana. Lo más antiguo que tenemos es del siglo XV, que son estas de aquí. Sí que hemos encontrado elementos romanos, hemos encontrado alguna canalización hecha de piedra, tenemos dos de medievales y una romana, que la hemos encontrado por ahí enterradas o formando parte de algún muro, y más o menos así empezamos a recuperar. Estamos trabajando y en el 2010 lo dejamos todo limpio. Cuando lo tenemos todo limpio las salinas, digo, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Entonces empezamos a hacer un proyecto. El primer proyecto que fue de visitas guiadas en las salinas. Y montamos un proyecto de visitas guiadas en las salinas. Entonces hacemos visitas con escuelas, como podéis ver. Hacemos visitas también con familias, con grupos o familias. Este es un grupo de familias y este es un grupo de visitantes, dijéramos, que vienen en autocar, gente que viene en autocar y venga, ¿no? Y estas son las escuelas que estamos haciendo aquí, con la explicación de las salidas. La misma explicación que os estoy haciendo a ustedes hoy aquí, prácticamente es que las explicamos allí, ¿no? Entonces, claro, depende de la edad, pues que a veces explicamos un cuento y a los niños y no se lo creen, y a veces no se lo creen. Pues este fue el primer proyecto que hicimos, visitas a las salinas. Como, claro, nosotros, al ser una ONG, una asociación, en el 2004, cuando tuvimos salinas, ya empezamos a pedir subvenciones a Generalitat, a Diputación, al Ayuntamiento, al Consejo Comarcal, al Gobierno de España, a todos, empezamos a pedir. Todas las que hemos pedido cada año, 5 o 6, nos las han denegado porque dice que somos particulares y que esto es particular. Por tanto, no tenemos derecho a recibir subvención. El castillo de, por ejemplo, cerca de Artesa de Segre, hay un castillo que es de un señor varón. Aquí no es particular. Se le han dado todas las subvenciones, han hecho un castillo nuevo, lo han reconstruido, todas las subvenciones. Y esto es lo que nos duele un poco, ¿no? Y aquí no. Aquí no nos han dado. Bueno, sí, rompemos la lanza a favor del Consejo Comarcal, que en el año 2006 nos dio 150 euros para recuperar estas salinas. Para que os hagáis una idea, a las de Naval, que la han recuperado, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Aragón les dio 300.000 euros. A las de Añana, que la están recuperando, la Diputación Foral de Álava les ha dado 5 millones. Bien, más o menos como nosotros, 150 euros. Si no tenéis subvenciones, nunca os vais a prostituir. No, bueno, hicimos un vermut, nos prostituimos, hicimos un vermut por 150 euros. Así que entonces, había una parte, la idea nuestra era esto: cultura, pedagogía y punto. La parte industrial ni nos la planteamos. ¿Qué pasó? Bueno, perdón, sí, esto es una fotografía de las cosas que enseñamos a la gente cuando viene allí, ¿no? Como el proceso de cómo se hace la sal, la flor de sal y la sal en el fondo, la sal cristalizada, luego veréis aquí, lo podéis tocar, alguna fotografía de paisaje, como es bonito, las losas y esta noria. Esta noria es única, es de estilo romano, es la única que queda en la península ibérica, mal los de Arcos de la Sal, en Teruel, me lo nieguen. Antes había uno en el Valle Salado de Guadalajara. Según nos contaron, era espectacular. Era como esta, pero te hacía 3 veces de tamaño. Esta, por ejemplo, tiene 2 metros y 3 metros bueno, el eje de rotación, 2,5 metros prácticamente, y el eje de transmisión tiene 3,5 metros. La suya era 3 veces esta. Y lo que pasa es que a principios del siglo XX, en el 1900 y algo, hicieron una exposición en Sevilla relacionada con el uso industrial del agua, ¿no? Entonces se llevaron la noria, muy bonita, a la exposición. Y cuando terminó la exposición la guardaron en un almacén. No sé si en Sevilla o en Madrid, esto ya no lo sabemos. Se guardó en un almacén y como la quitaron de su elemento salinero, que es la que la conserva, se puso la carcoma, se pudrió y desapareció. Y la de Arcos de la Sal, sí que es verdad que la tienen, hay fotografías, si buscáis por internet la veréis, pero tenía 3 pisos encima, y han caído todos los 3 pisos encima de la noria y la han destruido. Está acá chicos ahí de abajo. Necesitarán mucha mañosidad para recuperarla, pero bueno, estamos cerca de Zaragoza, puede tener mañosidad. Bien, entonces, esto son los elementos que más o menos se ven por allí, que la gente cuando viene a visitar, ¿no? A lo que íbamos. El proyecto no era solamente de salinas, o sea, nosotros somos unas personas muy globales, muy universales, y la idea era que la salina fuera el centro dinamizador de todo este espacio que tenemos ahí. Entonces, las visitas que hacemos nosotros no solo ofrecemos la visita a las salinas, sino que ofrecemos visitas a todo lo que hay por allí.
Oficinas a sitios naturales, este árbol tiene casi 200 años, es un roble. Hacemos visitas, este es la cueva que ocuparon los cremonastrenses en el 1015, y este es el monasterio que construyeron. Hacemos visitas a los dos sitios. Y estas son las trincheras de la guerra civil que hay cerca del pueblo también. Hay muchas trincheras, muchos asentamientos de la guerra, porque aquí hubo la cabeza de puente de Balaguer, que duró unos 8 meses, y además estaba la presa de Camarasa, que la querían dinamitar y la querían bombardear los nacionales para que la inundación, porque es una presa muy grande, tiene 15 kilómetros de largo, con mucha agua, y la inundación hubiera llegado hasta Amposta, había llegado la inundación de tal agua que había, ¿no? Y claro, querían romper todo el cerco que había en el Segre, que estaban a la izquierda de los republicanos apostados y a la derecha los nacionales. Pues intentaron bombardear esta zona, incluso vinieron aviones italianos, para bombardear la presa de Camarasa, pero estaba tan cerrada en un desfiladero tan estrecho que los aviones no podían entrar. Y además, los republicanos se apostaron a todas las montañas alrededor con antiaéreos y no había manera de entrar allí. Y no pudieron destruirlas, por suerte. Lo que se hicieron es irse a San Lorenzo de Montgay, una presa más pequeñita que hay abajo, iban allí una compañía de zapadores para dinamitarla, y estaba el guardián de la presa, digo, ostras, no dinamites, y abro yo las compuertas, no lo rompas todo, abro las compuertas, y se llevó un medio ejército republicano que estaba en la zona de Vilanova de la Barca. Se llevó todo para abajo, vaya ida. Bien, entonces, esto es lo que hacemos, esto es una idea nuestra, o sea, un poco global, o sea, que la gente conozca el territorio. La comarca de la Noguera es una zona muy desconocida. Ahora, gracias al Montsec, al Observatorio Astronómico del Montsec, se empieza a conocer. Pero hay muchos rincones desconocidos. Nosotros queremos hacerla reconocer esto. El espacio este de la Noguera es un cuadro pequeñito que está entre la Noguera Pallares, la Noguera Ribaorzana, la Sierra del Montsec y la Serra Llarga. Es un cuadro perfectamente, un rectángulo perfecto, que le llaman los Aspres del Montsec, que es la zona pobre. Sería como los Alpujarros o la Alcarria del Montsec, ¿no? Son sitios, valles muy pobres, de agricultura muy pobre, de supervivencia prácticamente, hasta ahora. Ahora hace 10 años que ha despertado aquello con el Montsec y con un poco de casas de turismo rural, empieza a despertarse. Pero hay rincones muy bonitos para conocer, y eso lo queremos reconocer nosotros. Bien, entonces llegamos al 2007, y en el 2007, sin querer, pues mira, con los niños que teníamos, las niñas, organizamos, y una de las 46 balsas que hay, la recuperamos para que la gente pudiera ver cómo se hacía la sal, ¿no? Entonces cada verano, pues hacíamos un poco de sal de aquí, con la idea de que la gente, los turistas que vinieran, pudieran verla, ¿no? Y además, nosotros estamos inscritos a las Jornadas Europeas de Patrimonio cada último domingo de septiembre. Y la idea era que el último domingo de septiembre, que hacíamos una jornada de puertas abiertas, para que todo el mundo venga a ver las salinas gratuitamente, que pudieran ver sal, ¿no? Porque nos pasaba en el 2007, en el 2008, en el 2009, nos llovía y nos quedábamos sin sal. Llovía y nos quedábamos sin sal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el 2010? En el 2010 hubo un cambio radical de la asociación. ¿Qué pasó? En el 2010 dijimos, no, la sal que hacemos no la vamos a dejar aquí, sino que la recogeremos y la guardaremos en el almacén. ¿Para qué? Para que el último día de septiembre la podamos coger otra vez, podamos hacer el montón y la gente que venga a ver la salina pueda ver sal. Bien. En estas, que nos unimos, ya hace unos días, con eso de la educación ambiental, nos unimos al movimiento Slow Food Terres de Lleida, y empiezan a tener... El movimiento Slow Food estaba buscando un baluarte en Lleida. Un baluarte es un producto que tienen ellos, que es característico solo de aquella zona, y que lo preservan y lo potencian como una cosa única, ¿no? Entonces nos dijeron, queremos la sal vuestra como baluarte en Terra de Lleida. Y ellos hacían una feria, en Lleida, la feria de la salud y la alimentación, y nos dijeron en el 2010, que querían ver nuestra sal en la feria. La feria era en noviembre, vale, nosotros pues en septiembre sacamos solo un poco de sal para que vieran los turistas, pero nos guardamos un poco de sal. Entonces cogimos los tarros de cristal, unos tarritos de cristal, los llenamos, lo típico, ¿no? Hicimos una etiquetita, en papelito en la impresora de casa, pim pam, un pañuelito encima, una gomita, muy bonito, ¿no? Y nos fuimos a vender. Bueno, pues resulta que tenemos una sal que es de las mejores sales del mundo. Y esto es reconocido por cocineros de alto prestigio de Slow Food, ¿no? Prácticamente vendimos toda la sal, nos quedamos sin sal, incluso teníamos que pedir miel y cosas así a los compañeros que nos dejaran vender algo para vender algo en la paradita. Y entonces fue cuando la asociación decidió poner en marcha la venta de la sal. Empezamos a movernos a nivel de legalizar la venta, ¿no?
y solo nos encontramos con problemas. Resulta que para darlo de alta tenemos que coger primero una concesión minera. Una vez tienes la concesión minera, un registro industrial. Una vez tienes el registro industrial, te construyes un obrador para manipular la sal. Y una vez tienes el obrador, te dan el registro sanitario. Hicimos números por encima, tuvimos que hacer muy por encima porque no sabían lo que valía. No hay precedente, y como no hay precedente, somos los primeros en abrir el camino aquí, no tienen ni documentos. Imaginaos que me fui al departamento de medio ambiente para pedir la licencia ambiental y nos dieron un documento, rellena esto, y cuando llegamos al sitio que ponía residuos puse 0, porque no tenemos residuo. Nosotros sacamos agua del pozo, se evapora y cogemos la sal, no hay residuo. Residuo 0, pues no. El documento no te permite poner residuo 0, entonces pusimos un 0,1 y pusimos vapor de agua. No, pues no. Tiene que tener residuo, tenemos que contaminar, si no contaminamos, no hay. Bueno, esto principio. Segundo, como no sabían cómo legalizar, no sabían si pertenecía a l'ACA, a la Agencia Catalana del Agua, o a Minas, como Minaquera, no sabían dónde ir. Y nos mandaban de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y no sacábamos el agua clara. Entonces, por fin, un iluminado dice, lo que tienes que hacer es buscar un técnico de Minas que te haga un proyecto y a partir del proyecto ya veremos. Vale, pues me aparece un técnico de Minas, no sabemos por qué, ni de dónde, aparece un chico que era técnico de Minas, me dice, te voy a hacer el proyecto, vale, ¿qué nos cobrarás? Ah, no lo sé, te voy a hacer el proyecto a horas. Digo, no, yo quiero saber lo que me va a costar. Dice, no, es que como no hay precedente, claro, como no tengo dónde hacer un copia-pega, pues no, te tengo que hacer a horas. Pues no, a horas no me interesa, dime que me cobrarás 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, no. Entonces hicimos lo que nos costaría más o menos todo este proceso de legalizar y nos salía entre 40 y 50.000 euros la historia, la bromita, ¿no? Y dijimos, no, llegamos ni borrachos. O sea, si para pagar los 20.000 euros estuvimos 5 años, imagínate ahora 50, 60 o 40.000 euros, ni borrachos, ¿no? Y bueno, fuimos a buscarlo a ver. Ahora no vendemos sal, ¿eh? Ahora vendemos sal. Vendemos un recuerdo de las salinas. Un recuerdo de las salinas. ¿El recuerdo es? ¿Puedes ver? Deben un recuerdo. Con lo que hay dentro, haz lo que quieras. Esto es un recuerdo de las salinas. Como usted vende una postal. De momento, nadie nos lo ha denunciado. ¿Por qué? Porque no tenemos competencia. Porque no hay ninguna otra salina que venda sal. De momento nadie nos lo ha denunciado y de momento no hemos tenido problemas. ¿Qué pasa? El registro sanitario no lo necesitamos porque somos productores. Al ser productores no necesitamos registro sanitario. Sí que necesitaríamos un registro industrial y la concesión minera. Pero como no hay ley hecha para esto, no hay una ley hecha para recuperar. Sí que hay una ley hecha para crear una salina nueva. Entonces tienes que hacer todo el proyecto de creación de salina, de buscar la sal, del pozo de sacar la sal, un proyecto inmenso, un tocho sí. Porque ahora en el ayuntamiento del pueblo han presentado una petición para hacer una mina con 16 hectáreas de salinas, nosotros tenemos media hectárea, y un tocho inmenso, y allí sí, evaluación de impacto ambiental, el estudio geotérmico, estudio geológico, perfecto. Pues esto tenemos que hacer, no tenemos que hacer esto, son salinas romanas, que los romanos sacaban sal de aquí, y está todo hecho, que no tenemos que poner ni una paletada de nada, no tenemos que hacer nada, pues nada. Entonces, pues decidimos hacerlo así, y de momento nos va bien. En ferias, la vendemos en ferias, la estamos promocionando en ferias, en mercados y cosas así, entonces aquí no nos dicen nada. Pero ya empieza a haber tiendas que se han unido a nosotros, tenemos 15 puntos de distribución, gente que se arriesga a vender sin registro sanitario y que bueno, es lo clásico, ¿no? Pues si estamos contra el sistema, estamos todos, venga, vamos a vender. Y el día que tenga algún problema, pues lo asumimos nosotros. Y ya está, es sin más. Y de esta manera estamos vendiendo sal. Recuperamos un anagrama. Este es un señor que trabaja, tiene una empresa de diseño y nos recuperó el antiguo anagrama. Esto eran los sacos que se vendían en los años 50, 40, 50, hasta los años 60. Este señor nos recuperó el anagrama y lo pusimos en los botes, esto lo utilizamos. Hacemos diferentes tipos de sal. El primer año hicimos sal gruesa, sal fina y flor de sal. La flor de sal es una sal que no cristaliza en cubo, como hace el cloruro sódico, sino que cristaliza en escama. Esto lo hace muy exfoliable y hace que el mineral precipite menos. Esto es la flor de sal, sería la flor de sal, esto se rompe muy fácilmente con la mano, se rompe, se pulveriza muy bien y lleva mucha más mineralización. Y esta es la sal gruesa que sacamos de allí. No es tal como la sacamos porque nosotros hacemos una selección por tamaño. Lo más grande, de 5 milímetros, que creemos que es un grano muy grande, este cae en el pulpo,
o en el chuletón, es un grano muy grande, este lo trituramos y hacemos de sal fina. Entonces, el grano que vendemos como grande es grano que va de 2 milímetros a 5 milímetros. El grano más finito, de 2 milímetros, que también nos sale mucho, este lo mezclamos con hierbas y hacemos una sal con hierbas que es una exquisitez. O sea, hacemos 7 tipos de hierbas diferentes. Las hierbas también las cultivamos nosotros. Tengo aquí mi compañera Marta, que ella es agricultora, es técnico agrícola, es agricultora, tiene un invernadero y sus excedentes de hierbas me los quedo yo para la sal, y si no tenemos excedentes pues plantamos más hierbas y las tenemos para la sal, las hacemos nosotros. No podemos hacer agricultura ecológica porque nuestros campos están rodeados de campos de maíz transgénico, por tanto no podemos hacer ecológico. Pero sí que hacemos el mínimo tratamiento posible, excepto cuando hay mosca blanca, entonces, bueno. Bien, entonces, cada año intentamos sacar un producto nuevo. Tenemos diferentes productos, este ya veis es la feria. Hemos sacado una línea también de sales de baño, todo lo que se puede hacer con las sales lo vamos a hacer nosotros. Sales de baño terapéuticas, con 5 aceites esenciales. Los aceites esenciales sí que son ecológicos y sí que tenemos la garantía que han sido fabricados sin explotación infantil y sin maltrato animal. Eso lo tenemos garantizado. Lo compramos en la Vall d'en Bas, en Gerona, o Barcelona, no sé si es Barcelona o Barcelona, pues claro, entre la frontera, ¿no? Y hacemos 3 tipos. Hacemos el antiestrés, con 5 aceites esenciales, hacemos el regenerador y hacemos una relajante, que la tengo aquí, relajante para que la podáis oler. Y esta sí, esta solo tiene un aceite, que es el de la lavanda. Los demás tienen, bueno, no puedo leerlos, pero llevan feticrain, llevan lavanda, depende de cuál, llevan 5. Por ejemplo, esta regeneradora lleva incienso y mirra. Solo hemos puesto el incienso y mirra porque el oro solo queda en los reyes. Bien, entonces, pues, más o menos, sacamos esta línea. Hace ya desde el 2010 que empezamos a vender, cada año ponemos alguna cosa. Entonces hacemos cosas para regalo, como ese tú y yo, que lo hacemos para bodas y cosas así. Hacemos una cesita muy maja, diferentes cosas, ¿no? Esto es lo que hacemos para vender, ¿no? Sales grande y pequeño. También para gente que quiere comprar algo grande hacemos sacos de 25 kilos, sacos de 10 kilos y saquitos de 5 kilos. Porque hay gente que dice, oye, quiero usar un jabón. Pues venga, 10 kilos. Que yo quiero hacerme baños y no me sale a cuenta comprar el potecito este a 3 euros, porque sale muy caro. Pues con un saco de 25 kilos te sale 20 euros, ¿no? Y a partir de aquí estamos haciendo ya. En el primer año hicimos en una sola balsa, en aquella balsa que habéis visto antes, aquella que estaban las niñas trabajando, en aquella balsa sacamos unos 300-400 kilos, no sacamos más. Entonces, con el dinero que recogimos en el 2010, campaña 2011, en septiembre de 2011, construimos unas balsas nuevas, que son estas que habéis visto allí con las familias que estaban mirándolas, estas de aquí. Construimos esas 4 balsas nuevas en un sitio donde nada. Aquí había una sola balsa, desde el 1920, hicimos unas catas de 1 metro de profundidad para mirar que no hubiera ni losa ni arcilla prensada de la época romana, no encontramos nada. Y entonces decidimos construir. Construimos 4 balsas muy grandes. Este año las partiremos porque nuestra inexperiencia nos llevó a hacer el mismo fallo que hicieron en el 1920, ¿no? Y ahora yo he estado unos días en Añana con los trabajadores de allí, que son gente muy experimentada, aprendiendo de ellos, y me han aconsejado que las parta por la mitad. Esas tienen prácticamente 60 metros cuadrados y vamos a hacer vamos a hacer 8. Las 4 vamos a hacer 8. Lo que sí hicimos es un pasillo aquí en el medio de 1 metro, en forma de cruz, para que cuando vengan los visitantes o vengan las escuelas puedan pasearse por el medio y pueden ir. Entonces lo que hacemos es llenar cada balsa, llamamos un día diferente. El primer día llenamos esta, el segundo día llenamos esta, el tercer día llenamos esta, y cuando el tercer día llenamos esta, en esta ya hay flor de sal. Y cuando al cuarto día llenamos esta, en esta ya hay flor de sal y en esta ya hay sal cristalizada, a punto de recoger. Entonces es una rueda, quitamos la sal, ponemos agua, quitamos la sal, ponemos agua. Y siempre cuando vienen las visitas en verano, esto funciona de medio mayo, medio septiembre. Ahora, anteayer hice una visita y aún cogimos sal, porque bueno, el tiempo que hace ahora es impensable, ¿no? Pero aún recogimos sal. Pero la idea era una idea pedagógica y a la vez. El primer año, en el 2012, que fue el primer año que funcionamos, sacamos 1.700 kilos y este año hemos sacado 3.000 kilos. Es decir, que vosotros usáis el método romano, antiguo, de evaporación total, sin decantación con No, sin decantación de nada. Entonces hicimos unas analíticas, a eso iba ahora, entonces la sala esta, claro, lógicamente al ponerla a vender al público queríamos saber qué le vendíamos al público, ¿no? Hicimos unas analíticas al Instituto Geológico Minero de Madrid, 457 euros, y nos enviaron una analítica y a la parte lleva un 44% de sodio, un 53% de cloro
Y el 3% restante, en partes muy pequeñas, 0,04, 0,5, 0,1, 0,3, en partes muy pequeñas, son calcio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, hierro y bromo. Son estos minerales que más se notan. Lógicamente, llevan todos los minerales de la tabla periódica, que es lo que te venden de la sal del Himalaya, y el sal que te venden. Llevan los 84 minerales de la tabla periódica. Ahora, esta no lo lleva, pero tan incipiente cantidad que prácticamente no se nota. Oligoelementos, todos, porque la cogemos húmeda todavía. Para no perder los elementos, cogemos la sal húmeda y la dejamos secar por precipitación. Si no la secamos, no la deshidratamos. La sal se seca por precipitación, por el peso del agua a marcha, porque lo tenemos en cajones de madera que no son permeables, son impermeables, que son permeables, no son impermeables, ¿no? Entonces se van secando durante el invierno en un sitio fresco, oscuro y tapados con plásticos, pero no pierda oligoelementos. La sal esta, la única manipulación que hacemos es, la llevamos a casa, no tengo ahora el obrador, tenemos unos cedazos, con eso que hemos dicho, un cedazo de 5 milímetros y un cedazo de 2 milímetros, la pasamos por los diferentes cedazos para seleccionar el diferente tipo de sal, para si va la sal gruesa, si va la sal fina, o si va la flor de sal, o si va las hierbas. Sencillamente esto de aquí. Bien, los proyectos de la asociación ahora son muy diversos. Tenemos aquí la casa, esta es la casa donde tenemos la noria dentro y el pozo. El pozo tenía 9 metros, en la época pasó el Fray Clemente, tiene 8 metros. Suponemos que se ha colmatado desde el 1768, ha colmatado 1 metro de agua porque ahora tiene 8 metros, ¿no? Cuando empezamos la campaña, en este pozo hay 5 metros de agua. De estos 5 metros, los 3 de encima son dulce, agua dulce, 5 o 10 gramos de sal, no más, ¿no? Esta la sacamos, la tiramos al barranco. Ah, pues podría ser esto el residuo, ¿no? Bien, entonces cuando el agua nos salía a 18, 20, no dejamos que llegue a los 24, 18, 20, ya empezamos a hacer la sal, empezamos a extenderla. Entonces, bien, con el dinero que vamos recogiendo de las visitas, de la música, de las escuelas y de la venta de sal la tenemos calculada a tercios. Si esto se vende a 3 euros, ¿a 3 euros qué quiere decir 3 euros? Que el envase, el etiquetado, todo, la faena no la contamos, la faena no se cuenta, las horas no se cuentan, cuesta 1 euro. Entonces añadimos 2 euros, que son 1 euro para la asociación y 1 euro para el que la venda. Prácticamente funcionamos a tercios. En cuanto a más que nada para que todo el mundo venda al mismo precio. Cuando voy al mercado yo, o cuando vienen turistas de las Salinas, las compran al mismo precio que si van a la tienda donde las venden. A ver, somos una ONG, no vamos a especular, queremos que todo el mundo se gane su vida, la vida bien, entonces lo que hacemos es esto de aquí, o sea, vender todo al mismo precio. Bien, entonces, esto es lo más ruinoso que tenemos. Son casas construidas sin cimientos, construidas directamente encima de las arcillas del Kuiper, y entonces tienen un movimiento constante. Estamos dentro de un diapiro que se hunde constantemente. Las casas, pues, con los años, debe tener 2, 3 o 400 años, por los años que tiene esta casa, se ha hundido. Hay que tirarla al suelo y levantarla de nuevo. Entonces, con el dinero que vamos recogiendo, vamos haciendo esto. En el 2011 hicimos aquellas 4 balsas, 13.000 euros. En el 2012 no vendimos tanto, no hicimos tanto dinero porque no teníamos escuela y la música, como es cultura, se ha dejado muy aparte. Y antes hacíamos 60 actuaciones, ahora hacemos 15. Pues solo recogimos 3.000-4.000 euros. ¿Qué hicimos? Pues cogimos un arquitecto y nos ha hecho ya los planos y la licencia y todo. Tenemos ya el proyecto visado del arquitecto para poder derruir esta casa y levantar la nueva. Ahora nos faltan 40.000 euros para la casa. Este año ya empezamos a recoger algo para estos 40.000 euros, pero teníamos un hándicap en las Salinas cuando vienen los turistas y así, es que no tenemos aseos. Entonces, claro, cuando te pedí algo tienes el árbol. Sí que el árbol estaba muy agradecido, pero el turista no. Entonces este año hemos comprado esta caseta, que es una caseta de obras, que tiene unos aseos, ¿no? Y ahora estamos en la negociación con el ACA, con la Agencia Catalana del Agua, para que nos deje colocar una depuradora, de estas que venden blocks. Un bloque, que es un digestor, un filtro y un decantador y un filtro, y entonces tiras el agua limpia ya, ¿no? No estamos en esta negociación. Y más o menos, la idea es recuperar esta caseta primero del pozo, museizarla, y hay otros 2 almacenes más. El almacén del norte, que es un almacén hecho en el año 58, todo con ladrillo, esto va al suelo, se reconstruye de nuevo, y allí es donde queremos poner la recepción de visitantes, una pequeña agrotienda y aseos un poco más normales, ¿no? Que los de una caseta de estas, ¿no?
Y luego la caseta, el otro almacén, el que es el almacén de la sal, que debe tener 200, 300 años, es lo que queremos hacer un museo de cosas hechas con sal o de aperos de sal, para que el cliente, cuando venga a visitar de visita, aparte de visitar el espacio, pueda ver algo más, ¿no? Pues muy bien, esto es todo, ha sido todo hasta ahora. Si tenéis alguna pregunta, pues podéis preguntar. Dime. Esteu fent ús amb animals de la sal? Sí. Tenemos una amiga que tiene ternera en la Vallfosca, hace ternera ecológica y nos compra para nosotros. La sal es totalmente ecológica, no hace falta decirlo, no tenemos el sello de CCC-PAE, pero una sal que tal como sale de la salina la sacamos, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es un pequeño certificado para que ellos tengan una justificación de dónde han sacado la sal. Tenemos un pequeño justificado, una sal recuperada de las salinas declaradas bien de interés cultural y toda la historia, y que además está sacada de un método tradicional y tal igual. Esto sí. Vendemos sacos de... No, perdón. Hay veces, bueno, es que me he dejado muchas cosas, que no tengo, con una hora tengo suficiente. A veces tenemos la sal a medio hacer y nos llueve. Y cuando llueve en verano, sabéis que llueve agua de esta sucia, ensucia la sal. Esta sal no se puede vender porque queda un poco manchada. Así que en el Himalaya sí que la venden, nosotros no. Entonces lo que hacemos es esa sal apartarla y la guardamos para el ganado. Esta la vendemos para el ganado. Este año, por ejemplo, de los 3.000 kilos que hemos hecho, hay 2.000 de sal blanca y 1.000 kilos que se nos han ensuciado. Pues bien, ahora esos 1.000 kilos los vendemos, sacos de 25 kilos a 6 euros, y los vendemos para el ganado. Nos lo compra un señor de Juneda, que es pastor de ovejas, nos lo compra para las ovejas, y nos lo compra la Asunta para las vacas aquí, o los terneros en la Vallfosca. También hay un señor que nos lo compra para hacer quesos, pero si nos compra de la blanca, de la buena, sacos de 25 kilos a 20 euros. Son sacos ja grandes. L'associació per la conservació del patrimoni, que deies, de Vic, és de la Universitat de Vic? No, és xarxa de custòdia de territori, associació lliure. Xarxa de custòdia de territori. El centre forestal, Sí, estan ficats a l'altre centre forestal, però l'associació és una associació lliure. Sí, està molt recolzada per la Generalitat, està recolzada per la Universitat de Vic, està recolzada per la Universitat de Girona, però no depèn de la Universitat. És particular, és privat. Però també de patrimoni, no, dius? Muchas gracias. Però també de patrimoni no natural, no? També patrimoni cultural. No, és custòdia de territori. Només. Finques rurals. No fan res I més. el que has dit, l'altre de... La qüestió de patrimoni, sí que hi ha qüestió de patrimoni que fa molts anys, però que ho porti Fundació La Caixa, Fundació... Sí, ja sé el que és. Vale, ja està. Nosaltres som l'única ONG petita que tenim patrimoni recuperat així. De moment no hi ha cap més experiència en Catalunya. Però aquesta xarxa... Bueno, sí, nosaltres. Nosaltres tenim xarxa, som una ONG. Però no pertanyeu a la xarxa aquesta. No, son privades. ¿Llevas sal para convender? No, solo llevo de muestra. No, no podem agafar, ara. És que porto només una miqueta de mostra. Bueno, ¿Qué patrimonio? Hay hojas que se pueden repartir. Sí, això és Home, a veure, si hi ha alguna pregunta... He visto un vídeo de las salinas de Ariana y ahí he visto que también utilizan para beneficio de salud humana. Los ancianos ponen las manos sobre bandejas de agua para la artritis, artrosis... Como te he dicho antes, las señoras de Ariana han recibido 5 millones de euros y han hecho virguerías. Han sacado, imagina, una de las cosas que primero que hicieron es sacar 13 metros de detritus del lecho del río, 13 metros de detritus durante casi 1 kilómetro. Y luego ha empezado a restaurar. Son 12 hectáreas de terreno que tienen ellos y es un valle muy, muy inclinado. Entonces, para hacer las balsas de evaporación, las hacen con terrazas de madera. Entonces, han construido un sitio donde tú puedes, con agua hasta aquí, puedes andar por ahí dentro y un sitio donde poner las manos. Pero ellos tienen batteries, tienen una oficina de información que les costó 300.000 euros de construir, o sea, tienen muchas cosas, tienen mucho dinero. Sí. Nosotros hace 2 años que les decimos a ver si nos apadrinan, porque uno de los señores que nos dan dinero y no sabemos qué hacer con él, ya no sabemos qué hacer con él, ¿no? Entonces han recuperado una parte de la salina, otra parte no la quieren recuperar, la quieren naturalizar, o sea, la riegan con agua salada para que crezcan plantas
alíticas que son típicas de sitios helados y están regando constantemente para que solo crezca ese tipo de plantas. Están naturalizando las salinas como si se hubieran abandonado y estuvieran permaneciendo abandonadas de toda la vida, ¿no? De tanta salina que tienen no saben qué hacer con toda, ¿no? Entonces han recuperado una parte, tienen 2000 eras, nosotros tenemos una era recuperada, ellos tienen 2000 eras recuperadas y 2500 a punto de entrar en funcionamiento si quieren. Este año han sacado 130.000 kilos de sal y han sacado 12.000 kilos de flor de sal. Han tenido, hasta ahora, llevan 30.000 visitantes. Nosotros llevaremos ahora unos 400 visitantes, hemos sacado unos 60 kilos de flor de sal y unos 3.000 kilos de sal. Pues muy bien, pues gracias por todo. Espero que... Tengo aquí unos pequeños cartelitos que ahora el futuro de las salinas lo vuelvo a repartir, cariño. Necesitamos una revolución restauradora del sentimiento de lo estético y de la idea de la belleza. Los granitas ocupan el 90% en volumen de la cadena pirenaica. Es la naturaleza la que te dice cómo te debes de comportar, cómo se comportan allá adentro, en alta mar, los mamíferos marinos. I ja fa més de 50 anys que no hi ha servei, vaig pensar que era una bona opció per... Amuntega els primers quilos de sal que produeixen aquesta temporada les salines de Vilanova de la Sal. Sortides de muntanya de reconeixement de plantes per conèixer el terreny. Te das cuenta que esto es mucho más que no arreglar unas cuantas casas, es intentar buscar otra manera de reinventar la vida en la montaña. Aquí lo que había era una cultura que era refractaria al control del Estado, que estaba poco controlada.